Hola, soy Ilen y estás en mi taller. Hoy vamos a neutralizar los ácidos que están viendo justo aquí y a preparar nuevos ácidos. Así que nos vamos directo a la cocina. Ya estamos aquí. Como notarán, este ácido está muy sucio. No alcanzo a ver si tiene pedazos de plata adentro. No hay nada, es pura basura. Incluso una palomilla suicida. Yo esto no lo puedo tirar directamente a la tarja porque contaminaría todo el manto freático y el drenaje. Así que antes de hacer eso hay que ser conscientes. Y lo que vamos a usar es bicarbonato. No importa qué marca, cualquier bicarbonato multiusos. Cantidad tampoco necesitamos saber cuál, es cuando veamos que ya no reacciona. ¿Notaron? ¿Vieron eso? Tengan cuidado porque esos gases son extremadamente tóxicos. Yo estoy del lado. Siempre usen, por favor, gogles, mascarilla o una mascarilla de perdida de esas que usamos para ya saben qué. Y aquí tengo el ventilador, así que no hay problema. Si se fijan, ya no reacciona. Esto quiere decir que el ácido está completamente neutralizado. Ya es indefenso. Es una removidita. La gente muy sensible no use sus manos. Y lo podemos tirar. Ahora, yo siempre tengo, esta es mi esponja de trastes. Esa no la vamos a usar, obvio. Vamos a usar esa que tengo aquí para limpiar cosas que no van a ir a mi boca, ni a mi refrigerador, ni nada de eso. Como lavar una botella, limpiar mis ácidos, bla, bla, bla. Lavo bien mi traste. Quito bien el jabón porque el jabón también tiene químicos. Y vamos a preparar nuevo. Lo ponemos acá un momento. Y enjuagamos la esponja. Cuando ponemos una pieza de plata en el agua, en el ácido, perdón, luego la pasamos al agua. Supuestamente esto es agua pura. Bueno, pura, de la llave, es agua neutral. Pero vamos a ver si es cierto. Porque al llevar la pieza mojada, también se contaminó con ácido. Muy poco, no hubo reacción, eso quiere decir que se contaminó muy poco. De todos modos la disolvemos bien y entonces sí podemos sacar las piezas que tenemos aquí de plata para rescatarlas. Ya están neutralizadas. Ups, ahorita, ¿sí? Esos son pedacitos de plata que se quedan en el ácido o en el agua ahí porque no las necesitamos en ese momento y ahí se quedaron. Podemos dejar de lado.
Y ya podemos vaciarlo. Y nuevamente, como en la otra, limpiarla. La enjuagamos bien. Y a esta lo único que vamos a hacer es llenarla de agua y nos la llevamos al taller. Tengo muy poca presión de agua, así que disculpen. Para no entretenernos, lo voy a hacer más allá. Lo ponemos de lado. Y ahora sí, el que va a contener el ácido. Acá está. Vamos a necesitar uno de estos. Y el ácido que vamos a utilizar es ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico que se usa al 10%. Mucho cuidado con esto. Siempre, siempre, siempre se pone primero el agua. Vamos a preparar 1 litro. Si vamos a preparar 1 litro al 10%, vamos a poner 900 mililitros de agua. Y el resto de ácido sulfúrico. Ok. Ya tenemos 900 mililitros. Abrimos el ácido y ponemos ahí, no veo, el resto de ácido. El recipiente se va a calentar. No se espanten. Nomás tengan cuidado con sus ojos y su cuerpo. Claro, ustedes pueden preparar más o menos. Eso es ya a voluntad. Sí, ahí está. Y está caliente. Lo vaciamos muy lentamente. Esto se va a quedar aquí para lavarlo. Y esto nos lo llevamos al taller. Espero que este video les haya servido y nos vemos en el próximo.